Conveniente y es que eh, hubo muchos defensas convocados. Al principio fue bastante criticado por el hecho de que era un jugador más que todo que se concentraba en defender. Sorprendentemente el hombre se echó el equipo al hombro. Es una pena, pero pues para mí este es el jugador menos interesante. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Proyecto Colombia. En la primera parte, como saben, repasamos todos los porteros que han sido convocados por el profe Lorenzo. Y en esta segunda parte hablaremos de los defensas. Un pequeño inconveniente y es que hubo muchos defensas convocados. Entonces decidí solamente escoger los que han sumado minutos. Finalmente quedaron 17. Solamente 4 pude sacarlos, al menos de los que recordaba que convocaron. Y bueno, entonces iniciamos. Este video se va a dividir en 3 partes porque, como saben, tenemos laterales derechos, defensas centrales y laterales izquierdos. Entonces vamos a dividir en 3 partes, iniciando por ahora los que ven en pantalla, que son los laterales derechos, que bueno, vamos a repasar cada uno. Y empezamos con Daniel Muñoz, seguramente saben, el que ha tenido la actuación más destacada, el Chivita como lo conocen muchos, el Faraón como lo conocen otros, y básicamente pues se ha ganado la titular en el Crystal Palace y en la Selección Colombia. Al principio fue bastante criticado por el hecho de que era un jugador más que todo que se concentraba en defender, pero ahorita en los amistosos contra España y Rumania básicamente se lavó las manos porque pues lo vimos anotar un golazo contra España y básicamente es el lateral que está consolidado en este momento como el titular, tanto en la selección como en el Crystal Palace. Bueno, aquí un viejo conocido como Santiago Arias, que como recordamos en 2020 por eliminatorias contra Venezuela sufrió la peor lesión de su carrera. Básicamente su nivel bajó considerablemente por el hecho de que fue una lesión bastante larga. De hecho salió del Bayer Leverkusen incluso. Y básicamente resucitó, ¿sí? Lo vimos que lo convocaron contra Uruguay por eliminatorias el año pasado. Un poco inesperado su llamado, pero el hombre cumplió, jugó bastante bien, honestamente. Y también lo vimos sumar minutos en el segundo tiempo contra Rumania. Y la verdad me tranquiliza tener a estos dos como si alguno falta, tenemos al otro. Y yo creo que va a ser la pareja que, que va a consolidar este proceso eliminatorio y la Copa América. Y finalmente tenemos a Juan David Mosquera, que al principio yo la verdad lo vi con muy buenos ojos, pero poco a poco me ha ido un poco decepcionando, más o menos, porque resulta que, por ejemplo, en el Sudamericano Sub-23, rumbo a los Juegos Olímpicos, la verdad se le vio un nivel un poco bajo, aunque siendo honestos, pues a todo el equipo se le vio bastante flojo. Pero pues Juan David, la verdad, es un jugador que tiene talento y pues que está joven, así que pues se le puede dar oportunidades. Bueno, aquí pasamos a los centrales, donde vemos nombres bastante interesantes y pues varios nombres, como pueden ver en pantalla. De hecho hubo algunos que dejé por fuera porque no sumaron minutos. Y bueno, empezamos con el más consolidado, al menos en este proceso, que es John Lucumí, el defensa del Bologna de 25 años, que honestamente ha mostrado un excelente nivel en la selección Colombia y en su equipo el Bologna, que ha sido una de las grandes sorpresas del fútbol italiano este año. Está peleando en este momento por cupo a Champions y la verdad ha consolidado un equipo bastante interesante, incluyendo a Lucumí, que tanto en selección como en el Bologna se ha vuelto un titular indiscutible. Y pues eso, básicamente yo lo considero que es titular fijo. Encontramos aquí al siguiente nombre, que es el señor Davinson Sánchez. La verdad hay un poco de conflicto con este señor, porque este señor llegó muy fuerte
en el año 2017, creo que fue la primera vez que lo convocaron, que ya jugaba para el Ajax. De hecho ya venía de un proceso a los Olímpicos de 2016, bastante exitoso. Y, y bueno, lo vimos en el Ajax, en el Tottenham, donde empezó muy bien. De hecho llegó a ser el jugador más caro de toda Colombia en 19, si no me equivoco. Pero poco a poco ha ido bajando su nivel, perdió la titular en el Ajax, perdón, en el Tottenham. Y, y actualmente se encuentra en el Galatasaray, donde poco a poco ha ido recuperando su nivel, pero siento que todavía le falta, siento que todavía le falta esa reconciliación, por así decirlo, con la hinchada, porque la verdad fue una completa decepción su proceso mundialista anterior, se le vio muy errático. Y tenemos otro hombre que la verdad ha sido revelación también, aunque yo tengo un poco de conflicto con él, ya pasaré a hablar de ello, y es el señor Carlos Cuesta, el jugador del Genk de 25 años, que a nivel clubes no pasa una buena temporada, pero a nivel de selección lo vimos ahí en los amistosos contra España y contra Rumania como titular. Vimos también por eliminatorias contra Ecuador, si no me equivoco. Y la verdad es un jugador muy interesante porque es un jugador que tiene... En Colombia siempre nos hemos destacado por el juego aéreo, bueno, se han destacado los jugadores por el juego aéreo, pero este jugador por el juego raso la verdad ha estado muy bien, ha sido un buen complemento por ejemplo para Lucumí o para Mina, que son jugadores que juegan mucho más por el aire. Y bueno, este jugador pues está joven todavía, tiene varios procesos, sub-17, sub-20, sub-23, así que pues un jugador con experiencia, pero pues que también hay que darle un poquito más de oportunidades. Como digo, en los últimos amistosos se le vio serio, se le vio bien. Aquí seguimos con Yerry Mina, otro jugador que ha sido bastante criticado, aunque yo creo que un poco de forma injusta, ya que es un jugador que tiene mucho talento, pero desafortunadamente las lesiones lo han afectado, y es un jugador que es más que todo famoso por sus famosos goles de cabeza. Por ejemplo, fue el goleador de Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Y es un buen defensa, simplemente que pues las lesiones lo han condenado a bajar mucho su nivel. Lo vemos en un equipo emergente de Italia como es el Cagliari, que es un equipo que esté peleando mucho. Y bueno, lo vimos también en Fiorentina, que no son muchos minutos. Y ya en la selección, pues ahí está peleando. Cuando tiene sus buenos partidos, una buena racha de partidos, es bueno tenerlo en cuenta, pero pues su ritmo ha bajado bastante, la verdad. Y aquí tenemos un jugador que honestamente me encantaría que le den más oportunidades. Ya tuvo una y Lorenzo decidió usarlo por una posición en la que definitivamente no debería volver a jugar, al menos en selección. Y es el jugador Gerson Mosquera, que sorprendió bastante en el mercado de fichajes de invierno, fichando por el Villarreal, procedente del Cincinnati Football Club o Soccer Club de Estados Unidos, que estaba a préstamo por parte del Wolverhampton, donde llegó con 19 años. Y la verdad es un jugador que me parece muy interesante. De hecho, acabo de decir que no debería volver a jugar en la selección Colombia como lateral derecho. Pero resulta que al principio en el Villarreal lo estaban usando como lateral derecho y le funcionó sorprendentemente. Aunque ahorita ya se ha consolidado como central y como titular, lo más importante, una liga muy importante del mundo. Y me sorprende que últimamente está anotando goles. Entonces yo digo, tenemos un defensa que está anotando goles, que está en una de las ligas más importantes del mundo y es titular. ¿Por qué no le damos minutos? O sea, contra Rumania y contra España, esperaba que siquiera en alguno de los dos partidos lo pusieran de titular. No sumó ni un minuto, increíblemente. Y espero, honestamente, verlo, aunque sea en algún partido en la Copa América. Que lo convoquen, por supuesto, se lo merece. Y bueno, vamos a hablar. Aquí tenemos cuatro nombres un poco emergentes, por así decirlo, que suelen llamar pocas veces, pero cuando los llaman, para mí juegan bastante bien.
Y son estos jugadores. El primero es Brian Vera, jugador de 25 años que juega en la MLS. Y es un defensa bastante completo. Puede jugar por cualquier banda y también de central, como lo vimos eh, el año pasado final, que fue titular central, la central titular en los partidos contra Venezuela y México, donde relativamente se vio bastante bien. Y bueno, pues es un jugador que suelen llamar cuando hay algún amistoso para probarlo, como por ejemplo el año pasado que tuvimos 3 amistosos donde básicamente llamaron a puros de la MLS como para probar. Y a mí me parece que este jugador merece también que se le dé la oportunidad en la selección Colombia alguna vez, pero pues lastimosamente hay muchos nombres aquí como centrales, pues falta verle un poquito más de nivel para ser llamado entre los 4 o 5 que suelen llamar para los partidos oficiales. Continuamos con el defensa Andrés Reyes, que la verdad en su última convocatoria me sorprendió bastante. Recordemos contra México al finales del año 2023, donde íbamos perdiendo 2-0 y sorprendentemente el hombre se echó el equipo al hombro y anotó el descuento para reducir la diferencia y pues básicamente prendió al equipo, le dio una nueva energía para pelear el partido. Y esto solo nos quiere decir que es un defensa con personalidad. Y eso es algo que necesitamos bastante en la selección Colombia. Defensas que tengan intención y pues básicamente a este jugador me encantaría ver de qué es capaz en un partido oficial. Ya lo hemos visto en varios amistosos. De hecho es poco recordado, pero él era uno de los titulares del Mundial Sub-20 de 2019. Y entonces pues un defensa que ya tiene su historia con la selección Colombia, suma 3 amistosos si no me equivoco, los 3 lo ha jugado como titular. Y pues eso, me encantaría verlo en alguna convocatoria, de pronto para la Copa América, podría ser. Y pues sí, es un jugador que me gustaría ver en un partido oficial ver de qué es capaz. Seguimos con Alexis Pérez, el jugador de el Al-Wasl de el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. También jugó en Argentina, en México y también pasó por el Giresunspor de la primera división de Turquía. Y a ver, es un jugador que cuando lo llamaron a Selección Colombia, la verdad me gustó su actuación, me pareció un jugador interesante. Yo lo recuerdo más que todo por el Junior de Barranquilla, donde la verdad se desempeñó bastante bien. Y bueno, es un jugador emergente, lo llaman para amistosos, sí, pues su liga no es la más competitiva. Pero me parece un jugador interesante que se le podría dar también alguna oportunidad en algún partido oficial. Es un jugador rápido, es un jugador serio, es un jugador que se le ve robusto en la defensa. Y pues eso, es un jugador que me gustaría ver también en alguna convocatoria de la selección para algún partido oficial. Listo. Siguiente jugador, Andrés Ginás, el jugador colombo-español de Millonarios. Tiene 26 años y la verdad es que él me parece que es un buen jugador, pero honestamente no soy muy amigo de los jugadores que juegan prácticamente toda su carrera en el fútbol colombiano, por el hecho de que esta no es una liga demasiado competitiva. Tenemos muchas más opciones, como vimos antes que él, hay 8 jugadores, incluso más, que están jugando en el extranjero, en ligas más competitivas. Y con todo respeto por el señor Ginás, que igual cuando lo han llamado a selección ha cumplido, pero honestamente no me parece la opción más interesante. Sí, la verdad es un jugador mediático, es un jugador que tiene un presente bueno, pero que desafortunadamente es un jugador que últimamente se ha lesionado y pues eso, la verdad creo que
esa parte, las lesiones, la que no lo han dejado consolidarse e ir al exterior, por ejemplo. Es una pena, pero pues para mí este es el jugador menos interesante de al menos los 9 que tenemos aquí. Y pasamos aquí al que posiblemente ha sido el talón de Aquiles durante toda la historia de la selección Colombia, que ha sido el lateral izquierdo. Pero aquí tenemos nombres bastante interesantes. Creo que es la mejor banda de defensas laterales izquierdos que hemos tenido en mucho tiempo. Y empezamos con Deiber Machado. Fue el primero de estos 5 que se ganó la titular en el amistoso contra, bueno, en la gira por Asia, como contra Japón. El jugador sorprendió bastante con un buen juego. Posteriormente lo vimos en Alemania, que se jugó un muy buen partido y se ganó, y Deiber Machado fue de los protagonistas. Pero en eliminatorias se le ha visto un poco irregular, tampoco se le ha visto mal. Y el gran problema es una lesión muy grave que sufrió en el mes de noviembre, si no me equivoco, en el partido contra Brasil, donde salió en el primer tiempo y fue reemplazado por Cristian Borja, que bueno, ya hablaremos de él. Y pues hasta la actualidad, en el mes de marzo de 2024, 7 meses después, 6, 7 meses, no lo hemos visto sumar minutos. Entonces pues yo no creo que llegue en forma para la Copa América, desafortunadamente, porque es un muy buen jugador. Bueno, hablamos aquí de Johan Mojica, un jugador con una gran división en la fanaticada de la Selección Colombia. Gente que le gusta mucho y gente que lo detesta. Pero veamos su actualidad, y es que su actualidad es que en el Osasuna, perdón, es titular. Y en los últimos amistosos, que fueron contra Rumania y España, desafortunadamente tanto Deiber como Borja, que ya hablaremos de Borja, se lesionaron y pues quedamos con pocas opciones. Y el único que tenía la experiencia para jugar en esa selección como titular, en esa posición como titular, era el señor Johan Mojica, que la verdad se jugó 2 muy buenos partidos y mucho se le criticaba que él atacaba mucho, pero en defensa era bastante errático. Pero contra España y Rumania se le vio muy serio en la marca, bastante preciso, por así decirlo. Y ya conocemos su característica velocidad por la banda. Así que, pues yo creo que Mojica se está consolidando como el titular nuevamente ante las lesiones de estos dos jugadores, Javier Machado y el que va a mencionar a continuación, que es el señor Cristian Borja, jugador del Sporting Praga de 31 años. Este me sorprendió porque esta es la primera vez que lo vi. De hecho era suplente de Iber Machado en los Juegos Olímpicos del año 2016. Pero contra Brasil, cuando ingresó, dio la asistencia del primer gol y jugó un muy buen partido, incluso también contra Paraguay. Y este jugador, pues, es un jugador que no juega en la liga más interesante ni en el equipo más interesante, fue en el Sporting Praga, perdón, de Portugal. Y pues tiene 31 años, pero a pesar de esto, es un jugador que es rápido. Es de estos típicos laterales que no es experto en defender, sino que se centra más que todo en el ataque. De estos que no vuelven, como se les dice popularmente. Pero es un jugador interesante. Como lo digo, dio la asistencia para el gol contra Brasil. Y, y pues estaría interesante verlo más en la selección Colombia. Y aquí tenemos otro jugador que fue una completa revelación, su llamado, o al menos para mí, no lo conocía de nada, y es el jugador Samuel Velázquez de Atlético Nacional, jugador de solo 20 años, que sorprendió bastante su nivel en los amistosos de fin de año contra Venezuela y México. Fue el titular a pesar de solamente tener 20 años y jugó muy buenos partidos. Desafortunadamente, en ese fatídico sudamericano sub-23 de 2024, la verdad la selección mostró un nivel muy bajo, incluyéndolo.
por así decirlo, porque pues al final pues no fue del todo culpa suya, pero pues es un jugador interesante, nada más puedo decir es interesante, pero pues está un poco joven y, y pues hay que darle pues más minutos. Bueno, vamos a hablar ahora de quiénes serían. Yo creo que con 8 defensas, dos laterales derechos, 2 izquierdos y 4 centrales sería suficiente para la convocatoria de la Selección Colombia, que ya se oficializó que serán 23 los jugadores que van a tener la oportunidad de ser llamados. Entonces yo creo que como laterales izquierdos está totalmente claro quiénes serán los nombres. Y yo creo que van a ser el Chivita Muñoz, Daniel Muñoz y el señor Santiago Arias. La verdad son los dos que viven el mejor momento. Y aquí en los defensas centrales tenemos posiblemente el mayor problema porque hay bastantes y hay bastantes con varios minutos. Yo creo que John Lucumí, Carlos Cuesta y Gerson Mosquera, perdón, van a ser fijos. Los tres van a ser convocados. Y aquí para el cuarto, yo tengo aquí dos candidatos que son Davinson Sánchez y Andrés Reyes del New York Red Bulls. Pero creo que Andrés Reyes va a tener que esperar un poco para recibir su primera oportunidad en un partido oficial. Yo creo que Davinson vive en mejor momento, está recuperando bastante nivel y es titular en el Galatasaray. Incluso ya hemos visto que varios equipos de las grandes ligas de Europa se lo están pidiendo ya para el regreso pues de Davinson, como el caso del Newcastle o el Napoli. Entonces yo creo que puede ser interesante. Y bueno, pasamos al lateral izquierdo y voy a hacer un poco de trampa aquí, porque como dije no iba a hablar de laterales que no han sido convocados, perdón, que no han sumado minutos, pero bueno, el primero va a ser Johan Mojica, creo que indiscutible. Y el segundo me la quiero jugar por Juan David Cabal, de este no he hablado, porque pues como dije no iba a hablar de los que no han sumado minutos. Pero este señor me está gustando, que está jugando, que está sumando minutos. Y básicamente que él empezó como central, pero en el Las Verona, donde está jugando actualmente con 23 años, lo han encontrado como un defensa lateral izquierdo. Y me ha gustado mucho su juego. Y últimamente está tomando minutos y creo que merece su oportunidad. Ya lo llamaron contra España y Rumania. Pero creo que ya va siendo su hora. Ya va siendo su hora porque está sumando minutos y está jugando bien. Y ya, simplemente es mi criterio y a mí me gusta mucho este jugador.